En España ya llevamos algún tiempo donde el fascismo es nuestro pan de cada día. No quiero decir que la alarma por el fascismo sea algo nuevo, de hecho, como pronto se verá, no lo es, aunque no es menos cierto que el fenómeno se ha agudizado. En las redes sociales y entre el populacho, el término fascista se ha convertido en un insulto más que, de tanto usarlo, ha perdido toda su capacidad de advertir, alertar e incluso denostar a quien se le dirige. Para los medios de comunicación, por otro lado, el término se ha convertido en mero clickbait, fruto del sensacionalismo tan característico de esta nuestra sociedad de cristal en la que estamos plenamente imbuidos. En España, fascista es cualquier integrante de partidos como Ciudadanos, Partido Popular, Vox e incluso el PSOE. También tienen el honor de recibir tal calificativo cualquier tipo de liberal, libertario, socialdemócrata, y ni siquiera los anarcocapitalistas están exentos de la etiqueta. Más raro aún es que incluso personajes que precedieron por centurias a Mussolini siguen recibiendo el zarpazo terminológico, como le sucede a los reyes católicos. Sin embargo, ya a lo largo y ancho de todo el siglo XX han existido movimientos y regímenes denominados fascistas que, sin embargo, han tenido orígenes, programas y objetivos muy diversos y en muchos casos opuestos entre sí. Con tanta banalización cabe preguntarse, ¿quién es fascista? Y es en este caso donde Emilio Gentile, quien en una obra que por título tiene esta misma pregunta, trata de dar una respuesta. Hoy traemos para inaugurar este canal a uno de los principales historiadores sobre el fascismo y, por añadidura, a uno de sus mayores expertos. En una de las primeras páginas de la obra, Gentile afirma lo siguiente: no creo que tenga ningún sentido ni histórico ni político sostener que hoy se está produciendo una vuelta del fascismo en Italia, en Europa o en el resto del mundo. ¿Cómo es posible que uno de los mayores entendidos del fascismo sea capaz de ejecutar una afirmación tan contraria a las sostenidas por la opinión pública, las hordas tuiteras y los principales contertulios de televisión? Emilio Gentile observa que el fascismo, a diferencia de otras doctrinas, ha sufrido un tratamiento muy exclusivo. El fascismo se ha mantenido vivo gracias a la falsificación del conocimiento histórico a través de la práctica de la analogía. Y es que mediante un análisis comparativo como es el de la analogía, casi cualquier movimiento podría ser calificado como fascista. Si el régimen fascista se caracterizó por una organización jerárquica con un líder carismático y fuerte, cualquier organización jerárquica con un líder carismático y fuerte podría ser tachada de organización fascista, como por ejemplo la misma Iglesia Católica. Si se caracteriza al fascismo por la defensa de la familia tradicional, la prohibición del aborto o la homofobia, también sería fascista la Cuarta República de Francia, que prohibía el aborto e impulsaba a las familias prolíficas y movimientos antiinmigratorios, la Gran Bretaña de 1949, que castigaba el aborto con cadena perpetua, o incluso la Unión Soviética de 1936, que ilegalizó el aborto o promovió celebraciones que glorificaban el nacionalismo ruso. Es por esto que Emilio Gentile acuña, para diferenciarla de la historiografía, el neologismo a historiología, que sería así como un nuevo género de narración histórica, muy mezclada con la imaginación y los prejuicios personales, en los que el pasado histórico se va adaptando continuamente a los deseos, esperanzas y temores actuales en detrimento de los hechos reales. La analogía está altamente incardinada en el razonamiento humano, así como los sesgos cognitivos y la falta de información. La tesis del fascismo eterno recibe un impulso relativamente reciente cuando en 1995 se difunde un ensayo de Umberto Eco titulado así, El fascismo eterno. Y es que un año antes, en 1994, los neofascistas del Movimiento Social Italiano, un partido fundado en 1946 por exjerarcas, funcionarios y supervivientes del régimen fascista y de la República Social Italiana, había llegado al gobierno en una coalición encabezada por el multimillonario Silvio Berlusconi, jefe fundador de Forza Italia, un partido autodenominado liberal y anticomunista. Por si fuera poco, el Movimiento Social Italiano, que para aquellas elecciones se presentó como MSI Alianza Nacional, no solo se presentó junto a un partido liberal, sino también junto a la Liga Norte, un partido con aspiraciones secesionistas fundado por Umberto Bossi en 1989 y que busca la separación de la Padania, nombre propugnado por la Liga Norte para denominar a la zona norte de Italia, de ascendencia celta y germana, que se diferenciaría del resto de la península, sureña, mediterránea y de raza inferior. Esta mezcla tan extravagante y contradictoria es de los acontecimientos más recientes donde puede decirse que el fascismo ha obtenido más peso.
A pesar de ello, para Emilio Gentile, y cito textualmente, introducir la eternidad en la historia humana, atribuir la eternidad a un fenómeno histórico, aun con las mejores intenciones, implica una grave distorsión del conocimiento histórico. Solo el fascismo, a diferencia del liberalismo, el socialismo o el anarquismo, ha tenido el honor de ser calificado como imperecedero. Pero es precisamente esta supuesta eternidad la que puede debilitar al antifascismo. Los neofascistas pueden sentirse orgullosos de militar en un movimiento al que un gran intelectual antifascista le ha atribuido eternidad. Si el fascismo es eterno, es porque el antifascismo ha fracasado y fracasará sistemáticamente. El término fascista se ha hecho un término elástico y multiforme aplicable a muchas realidades históricas, religiosas, sociales, culturales. Se ha llamado fascista a Saddam Hussein, a Osama Bin Laden, a Gaddafi, a Kim Jong-il, a Kim Jong-un, a los Reyes Católicos, a Churchill, a Milton Friedman, a Nixon, a Trump, a Thatcher, a Matteo Salvini, a Albert Rivera, a Aznar, Santiago Abascal, etc. ¿A qué se debe todo esto? ¿Es algo nuevo? Nuevo, desde luego, no es. Ya en 1944, en un artículo titulado ¿Quién es fascista?, Benedetto Croce observaba que el término fascista no era más que un arma arrojadiza que había perdido todo su significado hasta ser un término mundano más. Para entender el fascismo, pues, no podemos prescindir de su realidad histórica, pues entonces el fascismo sería todo aquello que sus denunciantes pretendieran en cada momento, acomodando la realidad social a su visión particular. Uno siempre será el héroe en la historia que se cuenta para señalar el villano. El racista y antisemita Karl Lueger, alcalde de Viena entre 1897 y 1910, decía: «Yo decido quién es judío». Hoy algunos quieren arrogarse la potestad de decidir arbitrariamente quién es fascista. El término fascismo empezó a utilizarse en 1919 y, a diferencia de otros términos, no designa ninguna finalidad política salvo que lo relacionemos con Mussolini. El liberal busca la libertad, el demócrata el gobierno del pueblo, el anarquista la ausencia de Estado. Sin embargo, el fascismo no dice nada. De hecho, el término fascista no deriva del término fascismo, sino que lo precede, con origen en el sustantivo fastio, que significa haz. En Italia, el término fastio se usaba frecuentemente en el siglo XIX como sinónimo de asociación de la izquierda republicana y popular. Existían los fastios obreros en el norte y los fastios de los trabajadores sicilianos, y parece que con referencia a estos últimos y a su agitación en 1893 se usó por primera vez el adjetivo fascista. El vocablo vuelve a pronunciarse el 24 de enero de 1915 en el periódico de Mussolini Il Popolo d'Italia, donde se anunciaba la concentración de los fastios de Acción Revolucionaria para apoyar la intervención de Italia en la Primera Guerra Mundial. Mussolini utilizó la expresión movimiento fascista para describir núcleos fuertes y volitivos, que no tienen ni quieren tener las reglas y rigideces de un partido, pero están y quieren seguir estando libremente asociados como voluntarios, dispuestos a todo, a las trincheras y a las barricadas. Del movimiento fascista, Mussolini no volvería a hablar hasta el final de la guerra, cuando lanzó la idea de los fastios de la Constituyente. Es así pues que el término fascista, según Emilio Gentile, no referenciaba ningún movimiento, doctrina o ideología, tan solo cualquier asociación que se autodenominase fastio. Fue después de la subida al poder de Mussolini cuando fascista y fascismo comenzaron a circular por el mundo. En 1923, los periódicos calificaron a Hitler de fascista tras el fallido golpe de Múnich, y desde entonces el término se ha utilizado para describir cualquier movimiento o régimen de inspiración o apariencias mussolinianas. A su difusión contribuyó también la Internacional Comunista, que adoptó el término fascismo y similares para definir a todas las fuerzas reaccionarias de la burguesía y del capitalismo a lo largo del mundo. Fascismo así se convirtió en sinónimo de reacción antiproletaria. Entre 1924 y 1934, los comunistas acusaron a los antifascistas socialistas, socialdemócratas, republicanos, liberales, demócratas y conservadores de fascistas. La Segunda Guerra Mundial terminó por mundializar el término, diseminando también la idea de que existía un fascismo internacional. En 1951, Lelio Basso, un acreditado exponente socialista, publicó un libro titulado Dos totalitarismos, fascismo y democracia cristiana,
donde ya advertía que el verdadero peligro del totalitarismo en Italia no son los nostálgicos del fascismo, sino Democrazia Cristiana, que presidía el gobierno con Alice De Gasperi a la cabeza, un antifascista católico que se opuso al régimen fascista hasta la caída del mismo y que fue incluso encarcelado por Mussolini. Una opinión condicionada, claro está, por el hecho de que Democrazia Cristiana excluyó a los comunistas y a los socialistas del gobierno en mayo de 1947. Pero es que ya en 1945, Basso había denunciado que existía un enemigo más peligroso que el fascismo que acababan de derrotar, y este era el fascismo camuflado y mimetizado bajo ropajes antifascistas e incluso democráticos. Un fascista que vuelve, fascista camuflado, fascista objetivo, han dado ubicuidad temporal y geográfica al fascismo. La etiqueta de fascismo fue endosada a personas y movimientos que no actuaban siguiendo las ideas y métodos del fascismo de Mussolini e incluso en la gran mayoría de casos se oponían a este y trataban de derribarlo. Los comunistas, durante mucho tiempo, han considerado semifascistas o fascistas a los demás antifascistas, con los que divergían radicalmente en la manera de interpretar y combatir el fascismo. Fricciones en un momento donde precisamente estar unidos era crucial para derribar el fascismo. Tras la fracasada protesta del Aventino, un intento de presión al rey de Italia para conseguir la destitución de Mussolini y el cese de la violencia, los comunistas definieron a sus participantes de semifascistas. En el Comité Central de agosto de 1924, Gramsci dijo que los comunistas querían derrotar no solo al fascismo de Mussolini y Farinacci, sino también al semifascismo de Amendola, Sturzo y Turati, los tres principales exponentes del liberalismo, del popularismo católico y del socialismo reformista. De hecho, Amendola y Sturzo morirían en el exilio precisamente por culpa del fascismo y los escuadristas. Toda esta oposición era para Gramsci, literalmente, un semifascismo que quería reformar, dulcificándola, la dictadura fascista sin hacer perder al sistema capitalista ninguno de los beneficios que el terror y el ilegalismo han garantizado en los últimos años. Aunque en parte este maniqueísmo podría ser fruto de la fricción y exasperación del momento, lo cierto es que para los comunistas esto iba más allá. De hecho, la teoría del socialfascismo fue impulsada por Stalin en la Internacional Comunista de 1929 e incluía a los partidos socialistas europeos y a la socialdemocracia alemana. La partición del antifascismo y de las trifulcas entre socialistas y comunistas, precisamente cuando los fascios de combate se convertían en todo un fenómeno de masas, llegó a ser tan virulento que los comunistas llegaron a proclamar públicamente en las elecciones de 1921 que la revolución proletaria debía pasar, y cito textualmente, por encima del cadáver de los socialistas. En palabras de Emilio Gentile, los comunistas en efecto se arrogaron la prerrogativa de decidir quién era fascista con respecto a todos los demás antifascistas. En el mismo periodo, en efecto, consideraron objetivamente fascistas, semifascistas y primos de los fascistas a todos los antifascistas que no eran comunistas, que no compartían la interpretación comunista del fascismo y que no aceptaban reconocer la hegemonía comunista en la lucha contra el régimen fascista. En la revista comunista El Estado Obrero, en un artículo programático publicado en marzo de 1927, se sostenía que solo los comunistas eran una auténtica fuerza antifascista, mientras que cualquier otra fuerza, por mucho que se proclame antifascista, decían, está condenada a convertirse en una fuerza de apoyo del régimen reaccionario actual. Palmiro Togliatti, secretario general del Partido Comunista Italiano, definió a Piero Nenni del Partido Socialista Italiano como un resto del fascismo, y que tanto socialistas socialdemócratas y demócratas, aunque se autodenominen antifascistas, son traidores del proletariado. Su cita literal es la siguiente: mañana marcharán junto a los fascistas y ocuparán su lugar para masacrar a los obreros revolucionarios. Los comunistas se arrogaban la exclusividad antifascista porque, cual secta, habían sido los únicos que realmente habían comprendido el fascismo y, por tanto, la manera de combatirlo, mediante una revolución proletaria que al mismo tiempo derrumbe la burguesía y el capitalismo para instaurar la dictadura del proletariado. Cualquiera que no partiera de un análisis de clase y un aguerrido anticapitalismo era todo un semifascista o socialfascista. Angelo Tasca y Alberto Terracino, fundadores del Partido Comunista, se opusieron a esta fascistización de la socialdemocracia y criticaron duramente el radicalismo de sus camaradas. La postura o estrategia de los comunistas, no obstante, dio un giro de 180 grados para 1934-1935, cuando se dieron órdenes de infiltrarse en el movimiento fascista para cambiarlo desde dentro.
El objetivo era mejorar la vida de los trabajadores, la democracia y las libertades, y mientras el fascismo no fuera derribado, dichos objetivos se intentarían lograr desde dentro. Esta postura también fue criticada por algunos comunistas, sobre todo a partir de 1936, cuando comienza la Guerra Civil Española, ya que no se podía tolerar de ninguna de las maneras que los comunistas estuviesen colaborando con los fascistas que les peleaban hasta la muerte. En un primer momento, el fascismo no tiene las connotaciones que ha llegado hasta nuestros días. En sus inicios no fue anticapitalista, ni revolucionario, ni populista, ni republicano. Los fascistas diecinuevistas, o de 1919, con base en los fascios de combate, pedían la jornada laboral de 8 horas, impuestos progresivos sobre el capital, expropiaciones parciales, pero en todo caso defendían la burguesía productiva, no abogaban por una revolución social, y sí por la colaboración de clases, y suscribían muchas de las reivindicaciones socialistas. A pesar de algunos episodios, su uso de la violencia no era algo sistemático y metódico ni se dirigía a organizaciones proletarias. Tampoco aspiraban a una dictadura, eran antiparlamentarios, no antidemocráticos. Defendían el sufragio masculino y femenino y estaban en contra del Estado centralizado y de una burocracia pesada y entorpecedora. En los mítines de 1919, Mussolini decía que los fascios no son un partido y remarcaba el carácter libertario del movimiento. Fue Mussolini el que en un principio dotó al fascismo de un carácter democrático, libertario, reformista y provisional. Una vez alcanzada la solución, moriría. Este fascismo no triunfó. En las elecciones de 1919, los fascios de combate obtuvieron menos de 5.000 votos. Mussolini entonces meditó el abandonar la política, vender su periódico e incluso emigrar. Por ello, para Gentile, el fascismo no nace en 1919, con los fascios de combate, sino con la fundación del Partido Nacional Fascista pocos años más tarde. En sus orígenes, Mussolini no tuvo nada que ver con el movimiento que hoy conocemos. El Congreso eligió como secretario del Partido Nacional Fascista a Michele Bianchi. Mussolini fue solo un oportunista que abandonó todo su relato individualista, libertario e incluso anarquista y abrazó fervientemente el estatismo, la antidemocracia, el antiindividualismo y el antilibertarismo. Pero fue Bianchi el primer promotor de la marcha sobre Roma y fue él quien empujó a Mussolini a chantajear al rey bajo amenaza de insurrección escuadrista. No fue hasta 1926, con la supresión de los demás partidos, cuando Mussolini se impone como Dutze supremo del régimen fascista. Es ahora cuando el fascismo adquiere su verdadera identidad histórica, caracterizada por el anticapitalismo, el antimarxismo, el nacionalismo, el imperialismo belicoso y el totalitarismo, es decir, la subordinación e integración y homogeneización de los gobernados. Dice de Gentile que lo que caracterizó al totalitarismo fascista fue su intrínseco dinamismo, que se expresaba en la exigencia de una revolución permanente, en la expansión continua del poder político del partido en el Estado, en la constante intensificación del control y de la intervención de la sociedad para subordinarla al partido único, a través de una red cada vez más amplia de organización e integración. Dicho esto, entonces, ¿quién es fascista? Emilio Gentile no niega que existan fascistas en la actualidad, pero para él, fascista es, y cito textualmente, quien se considera heredero del fascismo histórico. Piensa y actúa según las ideas y los métodos del fascismo histórico. Milita en las organizaciones que se remiten al fascismo histórico. Aspira a llevar a la práctica un concepto fascista de la nación y del Estado no necesariamente idéntico al Estado mussoliniano. Es quien quiera que ostente ideas, lenguajes, símbolos, gestos que eran típicos del fascismo italiano. El peligro real no son los fascistas, reales o presuntos, dice, sino los demócratas sin ideal democrático. El fascismo, añade, ha muerto hoy. Ni siquiera los neofascistas, me parece, quieren restaurar el régimen totalitario que fue derribado por la victoria irreversible de las fuerzas antifascistas. El prototipo de fascista totalitario es el escuadrista del partido milicia, el ciudadano soldado, un ciudadano colectivo organizado que claudica ante la religión fascista, creer, obedecer y combatir. Una persona que encarna el mito de la juventud y de la vitalidad, contrario a la senilidad y la vileza del hombre burgués, liberal y democrático. El fascista histórico es alguien que ha anulado su individualismo egoísta, sus intereses privados y la búsqueda del placer personal. Anula su propia personalidad para satisfacer a la masa organizada y los intereses del líder que la rige. En Italia, los partidos neofascistas, a pesar de algunas polémicas acciones y declaraciones,
han ido perdiendo fuerza y se han ido transformando en partidos posfascistas. En 1995, Alianza Nacional se separó formalmente de la tradición fascista, condenó las leyes racistas y antisemitas y reconocieron oficialmente al antifascismo como el fenómeno históricamente esencial para la vuelta de los valores democráticos que el fascismo había conculcado. En la actualidad, ningún partido promueve el regreso a un régimen como el de Mussolini. Nadie promueve abiertamente y con ahínco la construcción del Estado totalitario y la subyugación del individuo en aras de socorrer su pervertida desidia e inmoralidad. Esto no quiere decir que izquierdas y derechas no puedan existir partidos cuya propaganda y acción política tengan trazas de una retórica fascista. Pero como bien se remarcó al principio, mediante la analogía, todo o nada podría ser fascismo. Giorgio Amendola, un dirigente del Partido Comunista Italiano que militó desde 1930, fue entrevistado y preguntado acerca del lenguaje político y del abuso del término fascista. Amendola contestó lo siguiente: sin duda, todo lo que está a la derecha se convierte en fascista. Yo no me canso de decir en cada ocasión que conservador, reaccionario, autoritario o fascista son términos que corresponden a varias formaciones políticas, a distintas realidades. Así que no apruebo ciertas equiparaciones genéricas y superficiales. Hay que acostumbrar a las generaciones jóvenes al arte de la distinción. Más de 70 años después, el abuso sigue siendo el mismo. Una simplificación peyorativa para definir a toda una gama de personas que no coinciden con los proyectos, ideas y objetivos concretos de una izquierda que, de tanto denunciar el fascismo, se le está pegando más de la cuenta y, sobre todo, más de lo que a sus seguidores les gustaría admitir. Si le ha gustado el vídeo y quiere apoyar el proyecto, no dude en dar me gusta y compartirlo. También puede seguirme en mis otras redes sociales que dejaré en la descripción. Gracias por su tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.